Abramos, hermanos, la palabra del Señor en la carta a los Romanos. Busquemos el capítulo número 6, ya que los días miércoles estamos estudiando la carta a los Romanos. Es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo, y así es como hemos llegado hasta este capítulo 6, donde vamos a leer ahora el pasaje que continúa en este estudio que estamos desarrollando. La carta a los Romanos, capítulo número 6, versículo número 15 en adelante, nos dice: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído esta parte que completa el capítulo número 6 de esta carta a los Romanos, en el cual Pablo está desarrollando el tema sobre si aquellos que han sido justificados por la gracia y que no están bajo la ley pueden continuar en pecado o no. Ese razonamiento, que a nosotros nos parecería absurdo, era en realidad algo que las personas que objetaban a Pablo pensaban de verdad. Y como le dije en la última oportunidad, no es solamente una acusación que a Pablo le hacían, sino que yo le comentaba cómo aún hoy en día, cuando se habla acerca del evangelio de la gracia y de cómo la salvación no es por méritos, no es por obras, sino que es por la fe, todavía hay personas que interpretan esa enseñanza como que uno está diciendo: ya que la salvación no es por obras, sino que por la gracia, usted puede vivir como quiera. Si quiere, puede pecar.
Así lo interpretan algunos. Ahora mismo que estamos estudiando esta carta a los romanos, que si usted ha venido siguiendo la secuencia, pues se habrá dado cuenta que la carta a los romanos es lo que dijimos desde el principio, desde la introducción, que es un tratado en el cual Pablo explica el tema de cómo se salva el ser humano. Y la conclusión a la que él llega después de una serie de razonamientos que hemos visto ya, es que el hombre se salva no por obras o por méritos que pueda hacer, sino por la pura gracia y misericordia del Señor, en lo cual no hay mérito que nos haga merecedores a esa gracia. Y como lo vimos en el capítulo 4, al contrario, Pablo decía, la jactancia queda desechada. Pues al explicar estos pasajes anteriores, hay personas, hermanos, que se han comunicado con su servidor y que han dicho exactamente esa acusación, y es de que si se está enseñando que la salvación es por gracia y no por obras, entonces no importa cómo el ser humano viva. El ser humano puede cometer pecados porque al fin y al cabo no es por obras, es por gracia. Obviamente las personas que dicen eso son unas 3 o 4, ¿no? Siempre hay personas que no terminan de entender algunas cosas. Pero, en fin, era un problema que hace 2000 años ya se daba, y por eso es que Pablo escribe este capítulo en el cual él está demostrando que aquellos que hemos sido justificados por medio de la gracia no significa que podamos seguir una vida de maldad simplemente porque la salvación no es por obras. Y por eso es que en este capítulo Pablo da dos grandes razones de por qué no podemos continuar en el pecado. Y eso dijimos en la ocasión anterior, que este capítulo se divide en dos partes, y cada parte está marcada por la pregunta que aparece en el versículo 1, donde dice: ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Esa pregunta se vuelve a repetir en el versículo 15, que es donde hoy hemos comenzado a leer, cuando pregunta: ¿vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, la pregunta se hace dos veces en este capítulo. Las dos veces se está preguntando que si el creyente debe seguir en pecado porque la salvación es por gracia. Y cada vez que Pablo hace la pregunta, él dará respuestas diferentes, que no son contradictorias, sino que son una razón tras otra de por qué el creyente no puede seguir en pecado. Entonces, la formulación de la pregunta que aparece en el versículo 1 y luego en el 15 marca las dos partes en que el capítulo se divide. Por eso precisamente es que comenzamos la lectura en ese versículo 15, porque es ahí donde la pregunta se hace por segunda vez, y consecuentemente es donde él dará la segunda razón por la cual el creyente que ha sido justificado por gracia y no por obras no puede continuar en pecado. Antes de pasar a esta segunda razón, quiero recordarle cuál es la primera. La primera es que Pablo dice que los que hemos creído en Jesús hemos muerto al pecado. Y por cuanto hemos muerto al pecado, entonces no hay una razón para que la persona pueda continuar practicando el pecado si es que ya murió a eso. Creo que el ejemplo ese de la muerte todos lo entendemos, ¿no? Porque el muerto no hace nada, no dice nada, está muerto. Por lo tanto, ya no tiene una reacción ante las cosas, los hechos
que continúan ocurriendo en este mundo físico. Igual el que murió al pecado. El pecado ya no tiene mayor injerencia sobre él y mucho menos va a manejar su vida, como es en el caso de aquellos que tienen como propósito en su vida ceder a la tentación todo el tiempo que lo deseen o que sea posible. Entonces, esa es la primera razón, que cuando Cristo murió, nosotros que hemos creído en Él también morimos al pecado. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros los creyentes fuimos también sepultados, lo cual ocurre simbólicamente cuando somos bautizados en agua. Y cuando Jesús resucitó para una dimensión de vida diferente. De igual manera, el creyente que cree en Jesús también es resucitado con Cristo. Esta resurrección se da de manera simbólica, cuando la persona es levantada de las aguas bautismales. Y al igual que Jesús resucitó para una dimensión de vida diferente, el creyente que resucita en Cristo también va a una dimensión de vida diferente, que ya no es la vida de pecado. Por eso es que a la primera vez que él formuló la pregunta en el versículo 1, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde?, responde: de ninguna manera. Y es una respuesta tajante. Lo mismo ocurre en este versículo 15, cuando vuelve a preguntar: ¿vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Y responde también contundentemente: de ninguna manera. Ahora, aunque el fondo de las dos preguntas es la misma, realmente hay cierta variación en las preguntas. Porque vea, en el versículo 1 lo que Pablo está preguntando es: ¿vamos a persistir en el pecado? Y en el 15 lo que está preguntando es: ¿vamos a pecar? ¿Cuál es la diferencia entre persistir en el pecado y vamos a pecar? La diferencia es que persistir en el pecado se refiere a una práctica, algo que la persona hace cotidianamente. El atleta persiste en entrenarse, pero el que no es atleta, sino que le agarró un fin de semana ir a correr por ahí, fue a eso, a correr, pero solo lo hizo ese día. Persistir en el pecado, entonces, es cuando la persona ejerce una práctica del pecado, la cual Pablo dijo que de ninguna manera el creyente debe hacer. Pero hoy la pregunta del 15 es que si vamos a pecar. Aquí ya no está hablando de práctica, porque algunas personas podrán decir que ya que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, entonces podemos darnos la licencia de pecar uno que otro pecadito por ahí. Como dice la gente, una canita al aire pues no hace daño. Otros dicen no es ninguna. Bueno, y hay así inventos de la gente, ¿no? Pero la idea fundamental es que está bien, no vamos a practicar el pecado, pero cometer un pecado allá eventualmente, que es a lo que se refiere, vamos a pecar, es algo que vamos a hacer o se puede hacer porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pablo responde contundentemente: de ninguna manera. Y va a explicar por qué no. Y es lo que se dispone a hacer a continuación. Y esta sería la otra razón. La primera fue que estamos muertos con Cristo. La segunda es esta, que él explica a continuación. En el versículo 16 dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo,
son esclavos de aquel a quien obedecen. Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Lo que está diciendo Pablo ahí es que cuando hay una persona que dice, no, no, mire, si yo antes sí, mire, mi deporte era el pecado. Ay, no, y que estoy en Cristo. Y como es por gracia, pues allá de vez en cuando yo me doy ahí mi permisito. Pero Pablo pregunta, ¿y tú no sabes que cuando te entregas a obedecerle a alguien, te conviertes en esclavo de ese a quien obedeces? Pablo va a tomar ahí el tema de la esclavitud para tomarla o usarla como una ilustración. Y la ilustración era, hermanos, que en la época de Pablo, bueno, la esclavitud era muy extensa porque había mucha pobreza, y cuando las personas se quedaban sin recursos, no tenían tierra para trabajarla, no tenían una barca para ir a pescar, por ejemplo, y cuando estaban endeudados y no le podían hacer frente a las cosas de la vida, entonces la única alternativa que les quedaba era venderse ellos. A veces era al deudor a quien le debían y ya no le podían pagar. Entonces le decían, mire, don prestamista, fíjese que en realidad el dinero que usted me prestó no voy a podérselo pagar. No tengo manera de generar ingresos, soy muy pobre. Entonces, para pagarle la deuda, me voy a convertir en su esclavo. Entonces la persona se entregaba como esclavo y con eso la deuda quedaba saldada. Claro, el deudor se convertía en el amo de esta persona que ahora era su esclavo y quedaba sujeta como propiedad de ese amo y tenía que obedecerle en todo. Era algo que las personas hacían como un recurso, y por eso le digo, había muchos esclavos. Por ejemplo, en esos años de gloria del Imperio Romano, que son el contexto en el cual fue escrito esta carta, en Roma, que es a donde él está escribiendo, esta carta va dirigida a los romanos, se dice que por cada persona libre había 3 esclavos. Es decir que si esto, hermanos, lo redujéramos y dijéramos que en Roma vivían 400,000 personas, o sea, no estoy diciendo que eso vivían, solo estoy mencionando un número como ilustración. Suponiendo que en Roma vivían 400,000 personas, 300,000 eran esclavos y solo 100,000 eran libres, que eran los dueños, los amos de esos 300,000 esclavos. Entonces, era un gran desbalance, habían más esclavos que libres, y por eso es que los romanos saben perfectamente a qué se está refiriendo Pablo cuando les dice estas palabras. Aquel a quien ustedes obedecen se convertirá en su amo y ustedes serán esclavos de él. Y por eso les dice, si ustedes obedecen al pecado, esto los va a llevar a la muerte. Y si a lo que se sujetan es a la obediencia, esta le llevará a la justicia. Está hablando entonces que hay 2 amos, 2 amos probables. Uno es que somos esclavos del pecado o somos esclavos de la obediencia, que luego él le va a llamar justicia y le va a llamar también santidad. Pero esas son las 2 opciones que tenemos. Entonces, a aquellos que decían, como estamos bajo la gracia, sí podemos darnos una cana al aire ya de vez en cuando, porque al fin pues una no es ninguna,
dos es la mitad de una, tres ya va siendo una y así. Entonces Pablo dice, de ninguna manera, porque si ustedes se someten al pecado, se convierten en esclavos del pecado. Pero si ustedes obedecen, se sujetan a la obediencia, entonces serán esclavos de la justicia, de la santidad. Y eso es una realidad, hermanos. Y es que aquello que nosotros practicamos es lo que terminamos adoptando como lo que va a gobernar nuestra vida. Un hábito no es nada más que una conducta que se repite. Se repite vez tras vez, hasta que hay un momento en que la persona adquirió el hábito. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Los hábitos buenos son los que nos facilitan la vida. Por ejemplo, el hablar. Hablar es un hábito que lo adquirimos cuando éramos bebés, ¿no? Comenzamos a repetir palabras fáciles como mamá, papá, que son repetición de vocablos, ¿no? Entonces es fácil de irlo aprendiendo, pero fuimos adquiriendo un hábito, de manera que hoy hablamos hasta más de la cuenta. También adquirimos el hábito de caminar. Alrededor de un año, más o menos en promedio, es cuando los niños y las niñas comienzan a caminar. Pero lo aprendimos. Y una vez lo aprendimos, usted no tiene que estar pensando, bueno, ¿cómo era eso de caminar? ¿Cómo era? ¿Tenía que levantar el pie o no lo tenía que levantar? ¿O era para atrás la cosa? Ya no nos lo preguntamos, es algo que hacemos automáticamente. Y así hay varios hábitos positivos, pero así como aprendemos hábitos que nos facilitan la vida, porque al ser hábitos lo hacemos ya sin pensarlo. Es como el que maneja un vehículo, sobre todo pues si es un vehículo estándar con cambio de velocidades. Entonces, cuando una persona está aprendiendo a manejar, está como muy pendiente. ¿Qué tengo que hacer? Meter el freno, meter el clutch o meter el acelerador. Meto primera, segunda. ¿En cuál estoy? ¿Estoy en tercera o voy en primera? ¡Ay! Se asusta la persona, porque son muchas cosas que tiene que tener en cuenta para poder manejar. Pero cuando el manejar se convierte en un hábito, hermano, o sea, pero es que la gente hasta se duerme manejando y por eso hay accidentes. Porque el vehículo viene a ser ya una extensión del cuerpo de la persona. O sea, llega a tener tal cálculo, hermanos, que sabe exactamente que que voy por aquí y yo sé que voy a pasar. Y tal vez el que de pasajero, no, ahí no pasen, no va a caber. Sí, quepo. No va a caber, va a rayar el vehículo. Y el otro sabe y pasó limpiamente. O sea, porque el vehículo es ya como parte de su cuerpo, se habituó. Entonces, el habituar le permite ir manejando e ir oyendo música, por ejemplo, o ir oyendo noticias, o ir platicando con la persona que va al lado. Bueno, algunos incluso ahí van viendo el teléfono, recibiendo llamadas, aunque es ilegal, ¿verdad? O van enviando textos, peor, ¿verdad? Y por eso hay muchos accidentes. Pero es porque se han habituado, de manera que conducen y ya no tienen que estar esforzándose para eso. Entonces, cuando obedecemos al pecado, nos sometemos al pecado como amo, y el pecado se convierte en nuestro amo. Somos esclavos del pecado, y entonces viene esa conducta pecaminosa que, aunque sea ocasionalmente, se repite, y al repetirse se va convirtiendo en hábito, y al convertirse en hábito, después lo hacemos ya sin pensar. Así como usted cuando se va a lavar los dientes, cuando aprendió a lavarse los dientes, alguien tuvo que enseñarle, tiene que hacerle así, luego hágase así, luego de este otro lado, y usted tuvo que aprenderse los pasos. Pero hoy no, usted lo está haciendo y está leyendo el periódico, oyendo radio,
está haciendo otras actividades al mismo tiempo. Entonces, cuando el pecado se convierte en un hábito, porque el pecado es nuestro amo, somos esclavos del pecado. Entonces, la persona realiza pecado sin premeditarlo, sin estarlo pensando mucho. Se convierte como un impulso que se da de manera natural, y a eso se debe que aquellas personas que le fallan al Señor y luego se reconcilian y vuelven a fallar y se vuelven a reconciliar y vuelven a fallar y se vuelven a reconciliar. Entonces, se preguntan, ¿será que yo no soy nacido de nuevo? ¿Será que no soy cristiano, que no soy hija de Dios? Porque yo le digo al Señor que me arrepiento, que no lo voy a volver a hacer, y lo vuelvo a hacer. ¿Por qué lo vuelve a hacer? Es porque es esclavo del pecado, porque se sometió al pecado. Y el problema, la persona puede decir, pero mire, es que yo me reconcilio y me reconcilio con sinceridad. Mire, si la última vez hasta lloré cuando le pedí perdón al Señor. O sea, no se duda que el arrepentimiento es verdadero, no se duda que ese reconcilio fue sincero, que las lágrimas fueron sinceras. Pero el problema es, ¿qué haces después de reconciliarte? Esa es la clave. ¿Qué haces después de reconciliarte? Si usted dice, bueno, lo que yo hago es que sigo yendo a la iglesia. No, pero en relación a tu hábito, ¿qué haces? No, pues como ya le pedí perdón al Señor. Ese es el problema, que la gente no sabe que está tratando con un hábito, porque al pecar se sometió a la esclavitud del pecado. Si la persona solamente se reconcilió y no hizo nada más, volverá a caer. Y podrá reconciliarse 30 veces. Y volverá a caer 31 veces. Entonces, ¿cuál es la clave? Que después de haberse reconciliado, tiene que hacer algo para romper ese hábito. ¿Cómo se rompe un hábito? Bueno, aquí no lo toca Pablo, pero sí se toca en otras cartas, principalmente en la carta a los Efesios. Y ahí dice, el que robaba ya no robe más, sino trabaje para tener con qué ayudar a los demás. Supongamos que una persona se sometió al pecado del robo, porque así aprendió de niño, porque le gusta la vida fácil, o se crió en un ambiente donde no había rectitud, ni honestidad, ni valores. Es ladrón. De cuando roba, se somete al pecado, se convierte en esclavo del pecado. Se puede reconciliar, pero si no hace nada con su hábito, la próxima vez que vea que una hermana deja mal puesta la cartera en la silla, se la va a quitar, aunque sea en la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Ahí lo dice Pablo. Bueno, lo dice en Efesios, ¿no? Dice, el que robaba y ya se arrepintió, pidió perdón, se reconcilió. ¿Qué tiene que hacer ahora? Vaya a trabajar, dice Pablo, para que trabajando tenga dinero para dar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que va a destruir el hábito del robo? Lo inverso. ¿Y qué es robar? Es quitarle algo a una persona. Entonces Pablo dice, tiene que hacer lo contrario, darle algo a las personas. Pero ¿cómo le va a dar si él no tiene? Que vaya a trabajar. Igual, él menciona ahí en la carta a los Efesios, se menciona, el que mentía, dice, ya no mienta más,
sino hable verdad con su prójimo. Otra vez, ¿cuál es el hábito pecaminoso? Mentir. ¿Qué debo hacer para romper el hábito de la mentira? Hablar verdad, dice Pablo. Es decir, hacer lo contrario. Los hábitos se destruyen, los hábitos pecaminosos se destruyen cuando usted hace la conducta contraria. Entonces, ese hábito no significa que va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero si usted trabaja, se empeña, y como dijo Jesús, se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue a él cada día, terminará por vencer el hábito pecaminoso. Y así sucede, hermanos, con cualquier otro hábito, que puede ser alcoholismo, puede ser calumnia, puede ser chismorreo, puede ser agresividad, puede ser ira, puede ser brujería, puede ser adulterio, puede ser fornicación, puede ser homosexualidad. Porque la homosexualidad no es nada más que una conducta aprendida. Nadie nace homosexual. Y no tiene nada que ver con cargas hormonales ni con determinaciones genéticas, porque nadie ha demostrado que la homosexualidad venga genéticamente predeterminada. No es así. No hay evidencia para eso. El homosexual lo aprendió, es una conducta que la aprendió. ¿Y cómo la aprendió? Por el hábito, la repetición. Los hábitos de tipo sexual son los más difíciles de vencer, porque todo hábito la persona lo practica porque le causa alguna gratificación. El que maneja porque sabe que andar en vehículo le va a dar ciertas ventajas que andar a pie. Entonces, esas ventajas le dan una gratificación que lo animan a aprender el hábito de conducir. El problema con los hábitos de naturaleza sexual es que la gratificación es inmediata, es intensa y siempre está, siempre se produce. Por eso es que los hábitos de aspectos sexuales se aprenden rapidísimamente y consecuentemente son más difíciles de erradicarlos, lo cual no significa que no se pueda. Sí se puede, pero hay que ponerle más empeño, porque cada vez que una persona accede a su inmoralidad sexual, sea esta heterosexual u homosexual, el principio es el mismo. Cada vez que accede se está sometiendo al pecado y el pecado se convierte en su amo. Entonces, ¿cómo estas personas pueden ser liberadas? Ya sea que se trate, como dije, de inmoralidad hetero u homosexual. ¿Cómo se liberan? Deshabituándose. Y eso lleva tiempo. Eso implica una serie de aspectos que se deben trabajar, porque la sexualidad humana no es solamente el acto físico. La sexualidad humana implica amistad, estímulos visuales, condiciones, emociones, tiempo, maneras de relaciones. El homosexual, sus amistades son fundamentalmente homosexuales. Por eso es que hay discotecas homosexuales, bares homosexuales, incluso almacenes donde venden ropa y donde fundamentalmente los clientes son homosexuales. Es el ambiente en el cual se mueven. ¿Pero por qué se mueven ahí? Porque es donde encuentran personas que andan buscando lo mismo que ellos. Y lo mismo puede ser con el heterosexual, que es un inmoral. El inmoral heterosexual siempre anda en busca o de
barras shows o de prostíbulos, o anda en busca de mujeres inmorales o hombres inmorales. Ese es el punto. Igual que el alcohólico. El alcohólico lo que busca es donde hay cervecería, donde venden licor, donde queda el expendio, o anda buscando a los amigos con los cuales bebe. Entonces, cuando una persona quiere romper ese hábito, la esclavitud del pecado, que sea esclavitud alcohólica, heterosexual, homosexual, lo que sea, entonces tiene que romper todos esos elementos. Por ejemplo, cambiar horarios en su rutina de cada día. Las actividades homosexuales o de prostitución se dan de noche. Y por eso es que estas son personas que su vida comienza a las 9 de la noche. O sea, a la hora que usted ya está pensando irse a acostar, ya están preparándose para ir a la calle. Y van a regresar a las 4 o 5 de la mañana. Y usted me dice, bueno, ¿y esa gente no trabaja? Bueno, sí trabaja, pero en prostitución. Así se ganan la vida. Esos hábitos hay que cambiarlos, y eso implica por comenzar a levantarse temprano, buscar otro tipo de personas, otro tipo de trabajo, cambiar amigos. Ya no puede estar allá en el parque donde están la concentración de homosexuales o de inmorales, no. Sino que se trata de cambiar las amistades, de cambiar las lecturas, de cambiar la gente con la cual nos relacionamos, la manera como administramos nuestro tiempo, cómo administramos nuestro dinero, cómo está mi relación con Dios, con la iglesia, con los hermanos, cómo estoy en lectura de la Biblia, cómo estoy en oración. Entonces, cuando yo reformo todas esas cosas en mi vida, puedo salir adelante del hábito que me atrapa. Pero si no hago todo ese trabajo de desmontaje de las condiciones que me llevan a pecar, repito, podré pasar reconciliándome toda la vida y no voy a cambiar, porque no hago más que reconciliarme. Y con eso no estoy diciendo que reconciliar no sirva para nada. Lo que estoy diciendo es que es solo el paso 1 de una serie de pasos que la persona tiene que dar para cambiar la manera como su vida ha sido configurada, es decir, su estilo de vida. Y cuando eso es cambiado, los hábitos se pueden superar. De ese peligro es que Pablo está advirtiendo. Cuando él pregunta, ¿vamos a pecar? Aunque sea ya en Año Nuevo, solo porque no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Y él responde, de ninguna manera. Ajá, Pablo, ¿y por qué no? Porque se vuelven esclavos de aquel a quien obedecen. Si obedecen al pecado, se vuelven esclavos del pecado. Tan esclavos que por eso es que la gente dice, mire, yo lucho, yo he llorado, yo he ayunado, yo he vigilado, yo he puesto en oración a mi madrecita, que es diaconisa de la iglesia tal, pero no puedo salir. Claro, ¿qué va a andar saliendo si ya se convirtió en esclavo del pecado? Tiene que seguir todo ese proceso de autonegación, de cargar la cruz, de seguir a Jesús cada día. Cada día, no puede descuidarse ni un día. El día que se descuide, la tentación volverá. Y si no está preparado, será derrotado. Es un trabajo de deshabituación. Deshabituarse, 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 hasta que finalmente la persona logra la victoria. Amén. Versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Dijimos que habían dos amos probables: el pecado y la obediencia.
Pero cuando nacemos, nosotros no decidimos. Ya nacemos haciendo el pecado. Por eso es que Pablo dice en el 17, aunque antes eran del pecado. O sea, él no da otra opción. Él no dice, cuando estaban pequeñitos eran unos angelitos. El problema es cuando llegaron ahí por los 15, 16, que les entró la malicia y se hicieron malos. O sea, eso no existe, sino que solo hay una opción. Antes pertenecían al pecado. Es decir, todos nacemos con hábitos pecaminosos. Y cuando llegamos a Cristo, todos traemos hábitos pecaminosos. Cuando nos entregamos a Él, como lo vimos en la primera parte del capítulo, morimos, somos sepultados y resucitamos a una nueva vida. Pero eso no significa que uno ya está libre totalmente del pecado, porque como dice él, si habiendo sido libertado, vuelves a pecar, te vuelves a ser esclavo de aquel a quien obedeciste, en este caso al pecado. Esto, hermanos, normalmente se utiliza en el tema de los que fueron alcohólicos. Entonces yo he oído, y probablemente usted también, que hay gente que dice, es que aquel que fue alcohólico antes de conocer a Cristo, cuando viene a Cristo, el Señor lo limpia, lo salva, lo regenera. Qué bueno. Pero como ese fue alcohólico, adentro lleva un gusanito. Y este gusanito solo está esperando para despertar. Y es cierto, si alguien fue alcohólico y vuelve a probar una bebida embriagante, ese gusano despierta y como está obedeciendo al pecado, se convierte en esclavo de pecado. Vuelve al estado en que originalmente estaba. Por eso es que Pablo dice, de ninguna manera no debemos volver a pecar. Pero en el 18 hay una palabra de esperanza, porque dice, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Esa es la obra que hace la conversión. Esa es la obra que hace la salvación de Cristo. Y es que dice, fueron liberados del pecado. El día que venimos y nos entregamos a Jesús, las cadenas son rotas, los hábitos son rotos. Fuimos liberados del pecado. Pero hoy, ¿qué vas a hacer? Claro, lo que tenemos que hacer es mantenernos haciendo el bien. Es decir, como lo va a decir a continuación, volvernos esclavos del bien. Y ahí vamos a marchar bien. Pero si se nos ocurren disparates como ese, bueno, como la salvación es por gracia, yo no es que voy a practicar el pecado como antes lo hacía, pero sí me voy a dar una mi gozada por ahí. De Pablo dice, acuérdate, fuiste librado del pecado, pero te conviertes en esclavo de aquel a quien tú obedeces. Y si obedeces, te sometes al pecado, la esclavitud del pecado vuelve. Entonces, nuestra victoria debe ser mantenernos en esta libertad del pecado con la cual Cristo nos hizo libres. En el versículo 19 hablo en términos humanos por las limitaciones de la naturaleza humana. Antes ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Pablo está ahí como pidiendo una disculpa, porque dice, estoy hablando en términos humanos, pero por las limitaciones de su naturaleza humana.
Con eso lo que él quiere decir es, hermanos, esta ilustración que yo estoy poniendo entre el pecado y la esclavitud no es tan exacta, no es la comparación más apropiada. O sea, sirve porque uno entiende, pero deben entender que uso esa ilustración porque no hay otra manera en que lo pudiera explicar. Pero siguiendo con la misma ilustración que él acaba de reconocer que es imperfecta, dice: antes ustedes ofrecían sus miembros, los miembros de su cuerpo, al pecado. Porque usted sabe que hay gente que se especializa y especializa miembros de su cuerpo para el pecado. Los carteristas, por ejemplo, desarrollan una gran habilidad. Porque el carterista no es un asaltante propiamente dicho. El asaltante es aquel que confronta a la persona normalmente con un arma y le dice: deme lo que tiene. El carterista no. Ese es el que ni arma anda, sino que ese actúa en silencio. Y cuando la persona no se da cuenta, le metió el dedo en la bolsa del pantalón o lo que sea y plum, le sacó la cartera. Pero la persona ni cuenta se dio. En el argot o el lenguaje que utilizan los ladrones, a eso le llaman hacer el dos de bastos, le dicen. Sí, porque solo usan dos dedos. O sea, ¿cómo hacen para con estos dos dedos sacar una cartera? A mí no me pregunte porque nunca lo practiqué. Pero ellos son expertos. La persona no lo siente. ¿O cuántas veces no le ha pasado a usted que se va a subir al bus y ahí la gente aprieta, ¿verdad? Y lo apretaron y logró subir usted? Y cuando ya está arriba se mete la mano, ya no tiene la cartera. O sea, en ese apretón le hicieron el dos de bastos. Bueno, en otros países le llaman dedos de seda, le dicen. O sea, porque son tan suaves en hacer eso. Eso es ofrecer en este caso los dedos, ¿verdad? Ofrecer los miembros del cuerpo al pecado. Entonces dice: hoy esos miembros del cuerpo úsenlos para la santidad. Porque para las cosas buenas también se necesitan manos, se necesitan bocas, se necesitan oídos, se necesitan pies, se necesitan cabezas. Nuestras manos para expresar misericordia, solidaridad. ¿Para qué utilizamos nuestro cuerpo? Debemos usarlo para el bien. Usted a lo mejor ha oído testimonios, o usted es una persona que vino a la iglesia y cuando llegó a la iglesia, el diácono o la diaconisa que estaba ahí lo pescó y le dio un abrazo y dijo: bienvenido. Y usted dice: bueno, ¿y este quién es, verdad? Pero ni el diácono sabía quién era usted, ni usted sabía quién era, pero le dio esa bienvenida tan afectuosa. Y quizás usted ya ni recuerda cuándo fue la última vez que le habían abrazado, pero esa bienvenida le impactó de tal manera que ahí fue donde quedó herido ya y vino ya sangrando, se sentó en la silla y terminó cayendo postrado a la hora del llamado. Amén, así es, ¿verdad, hermanos? A alguien le pasó así, que lo que le impactó fue la bienvenida y por eso creyó. Levante la mano si hay alguien acá. Bueno, aquí hay un hermano. Bueno, al menos tenemos una persona que esa fue su experiencia. Yo he oído otros testimonios que eso fue. Entonces, ahí se está utilizando el cuerpo para algo bueno, para algo positivo. Y es lo que Pablo está diciendo ahí. Ahora, en el 20 dice: cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Cuando andábamos sin Jesús, a nosotros no nos preocupaba el prójimo, ni nos preocupaba la palabra de Dios, ni nos preocupaba qué era lo que la Biblia decía o no decía. No nos interesaba. Pero dice en el 21, y aquí hay una confrontación: ¿qué fruto cosechaban entonces? O sea, cuando hacían la voluntad de la carne, cuando complacían los deseos pecaminosos, pregunta: ¿qué fruto cosechaban? Cosas, dice,
que ahora los avergüenzan y que los conducen a la muerte. Porque esa es la realidad, que dependiendo de quién nos hacemos esclavos, ese será nuestro final o nuestra cosecha. Si nos hacemos esclavos del pecado, dice que lo que vamos a cosechar es vergüenza y al final muerte. Porque así es, muchos se avergüenzan de lo que fue su vida anterior sin Cristo. Dice, Dios mío, ¿y cómo es que yo pude hacer eso? ¿O cómo es que yo me vestía de esa manera? ¡Qué vergüenza! Algunos hasta destruyen todas sus fotos del pasado porque les da pena. Me recuerdo hace años, hermanos, allá en Santa Ana estaba yo iniciando el ministerio. Terminó el culto y me fui a tomar el bus. Todavía no había células, entonces no habían buses que llegaran a la iglesia, sino que estoy hablando del bus público, el transporte público. Y un hermano diácono iba conmigo y pues él iba con su uniforme, con su corbata. Y estábamos en la parada esperando que el bus llegara, cuando enfrente había un borrachito tirado ahí en la calle. Y llegó lo que en esa época, le estoy hablando ya por 1982 más o menos, lo que le llamaban la palomita, ¿no? Que era la ambulancia de la municipal que andaba precisamente recogiendo bolitos y que se lo llevaban ahí a la Bartolina de la municipalidad y tenían que pagar, en esa época creo que eran 3 colones o algo así para poder salir, y si no los pagaba tenía que estar 3 días ahí en la Bartolina. Bueno, la cosa es que paró la palomita enfrente, ¿no? Y se bajaron los de la municipalidad y agarraron al borrachito y yo creo que él estaba más para allá que para acá, ¿verdad? Pero cuando amaneció ya estaba en la Bartolina. La cosa es que lo recogieron y se lo llevaron. Y nosotros, como estamos enfrente, estamos viendo eso. Cuando el diácono me dice, hermano, me dice, así me dice, me recogían a mí. ¿El qué? Le dije. Porque yo así lo había conocido, ya cristiano, ¿verdad? Y ahí estaba, con su uniforme, su camisa blanca, su corbata. ¿Qué? ¿A usted así lo recogía? Sí, me dice, si yo era fino chichipate, me dice. Y sabe, me dice, mi mujer ni me iba a traer, ni pagaba creo que eran 3 colones, no me acuerdo. Creo que era colón por día. Ahí me dejaba, me decía, para ver si así yo dejaba de tomar. ¿Y qué? Me dice. Yo solo iba a trabajar unos días y lo que ganaba, chupar, me dice. Y ahí me levantaba la palomita. Entonces, ese pasado es el que dice Pablo, ese era lo que cosechaban, esa era la gracia, vergüenza. O otras mujeres, ¿verdad? Que, mire, por allá quedó su marido tirado y tenían que llevar una carretilla para levantarlo y llevarlo a casa. Sí, eso es real. Muchas mujeres descubrieron que era más fácil la carretilla que ir jalando al bolo. Pero esos hombres, cuando recuerdan eso, dicen, yo estaba loco. Entonces dice Pablo, ese es el fruto, se avergüenza. Pero si se hacen esclavos de la justicia, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Es decir, que por hacer el bien nunca nos vamos a avergonzar. Y lo más importante, no vamos a alcanzar muerte, sino que la vida eterna. Amén. Y toda esta enseñanza que Pablo ha dado, él la resume en el versículo 23, que es un versículo precioso para evangelizar, ¿verdad? Que dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos conducirá a la muerte, pero mantenernos obedeciendo a la verdad nos lleva a heredar la vida eterna
que es el regalo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Mas si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y ha entendido que no hay manera en que podamos cambiar nuestra vida o librarnos de nuestros hábitos pecaminosos, sino solamente a través de Cristo. Si hay alguna persona con nosotros que necesita venir a Jesús por primera vez y recibirle como Salvador, yo le invito para que ahí en el lugar donde se encuentra se ponga en pie, en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y consecuentemente recibir la salvación y la liberación del pecado que solamente Él puede dar. ¿Hay alguien que necesita venir? Póngase en pie. Cualquier amigo, amiga que hoy quiere tener la salvación del Hijo de Dios, póngase en pie y queremos orar por usted. Hoy es el momento para que la gracia de Dios le alcance, le redima. ¿Hay alguien? Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente, pues tengo solo un par de minutos para este llamado. Pero si hay alguna persona que viene a Jesús por primera vez, póngase en pie, por favor, para que podamos orar por usted. Venga a recibir la libertad de la esclavitud del pecado, que solo Jesús puede hacer. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, de igual manera, póngase en pie y venga para que oremos por usted. Cuando obedecemos al pecado, nos convertimos en esclavos del pecado. Y recuerde, si solo se reconcilia, lo más probable es que volverá a cometer la misma falta. Pero reconcíliese, porque es el primer paso. Pero luego de haberse reconciliado, comience a cambiar todo lo que sea necesario cambiar. Quizás horarios, amigos, lugares que se frecuentan, calles por donde se pasa. A veces quizás es necesario clausurar redes sociales, cambiar número telefónico, todo aquello que sea necesario para romper esa estructura de pecado, hágalo y verá cómo la gracia del Señor le saca adelante. ¿Hay alguien que necesita reconciliarse? Póngase en pie y venga, vamos a orar por usted. A usted que nos ve por televisión, le invito para que ore con nosotros y en esta oración reciba al Señor por primera vez, o si necesita reconciliarse, hágalo ahí en su hogar. Ore con nosotros. Señor, gracias por estas personas que ven a través de televisión, de internet o escuchan por radio. Llega a cada persona para hoy obrar esa liberación del pecado que ellos están anhelando. Estas personas que se unen en oración o que se están reconciliando, Padre, rompe las cadenas de maldad, líbrales, que puedan servirte, que ellos experimenten las cadenas rotas y esos hábitos que se adquirieron tiempo atrás, décadas atrás, sean rotas por el poder de tu Espíritu y de tu palabra, para que así comencemos una nueva dimensión de nuestra vida. Con Cristo hemos resucitado y queremos llevar esa novedad de vida que tenemos en el Hijo de Dios. Ayúdanos a servirte siempre, y que así como en el pasado presentamos nuestro cuerpo para el pecado, hoy lo presentamos como instrumentos de justicia.
Úsanos, Señor, para que seamos tus manos, tu boca, tus ojos, tus brazos, tu cuerpo. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Amén.